Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema que es privacidad de la información. El grupo lo conformamos el compañero Ronald y mi persona. ¿Qué es la privacidad de la información? Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos. Esto permite a todas las organizaciones tener un control de toda la estructura de la protección de la información. Sin esta estructura, la información quedaría muy vulnerable y entonces cualquier persona podría acceder a ella. Una de las características es que debe ser preventiva y correctiva. Para el hombre como individuo, la privacidad de la información tiene un efecto significativo respecto a su privacidad. La privacidad para el hombre siempre ha sido muy importante. Sin la privacidad, pues todo el mundo supiera, por ejemplo, nuestra dirección, nuestros estados de cuenta, en dónde trabajamos, tal vez hasta los miembros de la familia, quienes lo componen, ¿verdad? Entonces la información y la privacidad tienen que estar muy unidas para que la información sea muy protegida. La concepción de la privacidad de la información. En la privacidad de la información es importante señalar que su manejo está basado en la tecnología y debemos de saber que puede ser confidencial. En los últimos tiempos, pues la tecnología ha sido un factor muy importante respecto al almacenaje de la información. Esto quiere decir que a través de la tecnología nosotros podemos tener el respectivo cuidado para el manejo de la información. Bueno, tenemos la clasificación de la información y esta es crítica, valiosa y por último sensible. La información crítica es indispensable para las operaciones de la empresa. La información crítica es aquella información con la cual la empresa simplemente no puede faltar, ¿verdad? La información no puede faltar en la empresa porque es una información que ayuda a su correcto funcionamiento. La información valiosa, como su nombre lo dice, es una información que forma parte del activo de la empresa. Sin esta información, pues la empresa no podría funcionar. La información debe ser sensible. Es sensible porque no cualquier persona puede tener acceso a esta información. Tiene que ser personas capacitadas y adecuadas para tener acceso a esta información. Existen dos palabras muy importantes que son riesgo y privacidad. ¿Qué es el riesgo? Es la identificación de las amenazas y de las vulnerabilidades, así como cuándo pueden pasar. Nosotros podemos identificar el riesgo en nuestro medio ambiente, principalmente en el área informática, ¿verdad? Nosotros podemos ver en qué momento esto podría fallar y cuáles podrían ser nuestras consecuencias. La privacidad es una forma de protección contra los riesgos, es el contrarresto, ¿verdad?, de los riesgos. La privacidad de la información comprende diversos aspectos, entre ellos la disponibilidad, comunicación, identificación de problemas, análisis de riesgos, la integridad, confidencialidad y recuperación de los riesgos. Estos son aspectos que nos contribuyen a nosotros a siempre mantener la privacidad dentro de la organización. Los términos privacidad de la información, privacidad informática y garantía de la información son usados frecuentemente como sinónimos, sin embargo tienen alguna diferencia. La diferencia principalmente radica en el enfoque en el que se le da, en la zona en la que se aplica y la metodología que se utiliza. O sea, dependiendo de las situaciones es conforme se van a dar las diferentes opciones, ¿verdad? Si están diferentes zonas geográficas, incluso la tecnología que se utiliza. Estas estrategias deben tener como punto primordial el establecimiento de políticas. El fin último de la seguridad es tener las políticas bien establecidas para contrarrestar todos los problemas que puedan tener todos los problemas que pueda tener la información. Principios básicos de la privacidad de la información. Por más de 20 años, la privacidad de la información ha declarado que la confidencialidad, integridad y disponibilidad son los principios básicos del manejo de la información. Esto se lo conoce como la triada CIA, que es de confidencialidad, integridad y disponibilidad, o availability en inglés. Es preciso anotar además que la privacidad no es ningún hito. O sea que esto quiere decir que la privacidad no es algo que no se pueda lograr, sino de hecho sí se puede lograr. La confidencialidad es la propiedad que impide la divulgación de información a individuos, entidades o procesos no autorizados.
Esto quiere decir que toda información debe ser manejado únicamente por la persona autorizada y la persona quien autoriza. Por ejemplo, una transacción de tarjeta de crédito. Es muy común en Guatemala ver que la confidencialidad de una tarjeta de crédito sea vulnerada, porque existen incluso organizaciones que se dedican a clonar la tarjeta de crédito. Esto quiere decir que la confidencialidad no es de todo asegurada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien mira por encima de su hombro, y pues definitivamente usted está perdiendo el acceso a la confidencialidad. Cuando se publica información privada, también usted está teniendo deficiencia, de verdad, en su confidencialidad. La integridad. La integridad es mantener con exactitud la información tal cual fue generada. Esto quiere decir que la información en ningún momento se debe de modificar, ¿verdad? Únicamente puede ser modificada por todas las personas que tienen acceso a dicha información para poder modificarla, y las personas dueñas de esa información. La integridad también es la propiedad que busca proteger que se modifiquen los datos libres de forma no autorizada. Si alguien tiene acceso a la información y la modifica, pues puede generar un gran problema. La integridad garantiza que los datos permanezcan inalterados, excepto cuando sean modificados por personal autorizado. Caemos a lo mismo, si alguien que tiene autorización a modificar los datos, pues los modifica, sabemos que va a tener cierta responsabilidad, ¿verdad? Porque es la persona encargada de modificar esa información. La disponibilidad. La disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sea personas públicas o privadas. Esto quiere decir que la disponibilidad tiene que estar en todo momento, la información tiene que estar en todo momento disponible. Bueno, es como de esta forma termino este punto. Voy a dar continuidad con mi compañero Ronald. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a dar continuidad al tema que mi compañero Marlon ha expuesto, el cual era sobre la privacidad de la información. Y yo voy a hablar acerca de un tema que va relacionado con este, pero no precisamente es lo mismo. No significa exactamente lo mismo porque cada uno tiene sus roles y se enfocan realmente en cosas diferentes. La seguridad de la información también puede ser conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnologías de la información. Esta es un área relacionada con la informática y la teletemática, que se enfoca realmente en la protección de la infraestructura computacional como tal de una organización, y especialmente la información contenida en una computadora o en un servidor en este caso, puesto que es una información muy valiosa para la organización. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes establecidas por la misma organización que permiten minimizar posibles riesgos o ataques cibernéticos dentro de la infraestructura o la información. La ciberseguridad comprende software, bases de datos, metadatos, archivos, hardware, redes de computadoras como tal y todo lo que tenga que ver con la organización a través de la tecnología. La definición para privacidad de la información no debe ser confundida con la seguridad informática, puesto que ya estuvimos platicando acerca de ello y puede ser que parezcan similares, pero se enfocan realmente en áreas diferentes, ya que esta última solo se encarga de la seguridad en el medio informático, pero la información puede encontrarse en diferentes medios o formas dentro de un sistema informático. La seguridad informática es una disciplina que se ocupa de diseñar normas, de generar procedimientos, métodos y técnicas destinadas a conseguir minimizar los riesgos de ataques cibernéticos o la pérdida de archivos, ya sea parcial o total. Puesto que el simple hecho que la seguridad dentro de un ambiente de red es la habilidad de mantener y de identificar las vulnerabilidades que puedan existir dentro de la misma, podemos decir que una definición general de seguridad debe también poner atención a la necesidad de salvaguardar
la ventaja organizacional, puesto que para ser competitivos en el mercado, pues debemos de incluir todo esto, todos estos métodos y salvaguardar la información. Debemos ser celosos con nuestra información. Nadie a cargo de la seguridad puede estar estableciendo o asignando a personal distinto cada vez para que pueda tener acceso a la información principal, porque esto puede aumentar el riesgo para la seguridad de la información. La seguridad informática debe establecer también normas que minimicen los riesgos a la información o la infraestructura informática. Si una organización cuenta con cortafuegos, en este caso, o software como antivirus, pues deben de asignárselo a la persona adecuada con las capacidades necesarias para que éste las administre. Puesto que son importantes para la empresa, ahí podemos tener un filtro, el cual pues puede minimizar el riesgo de ataques cibernéticos, ya que todo el tiempo los trabajadores están conectados a la red y tienen contacto con distintas páginas, con distintos buros. Por eso mismo debemos de controlar que los virus o los ataques cibernéticos no se den vía la red principal. La infraestructura computacional como tal es una parte fundamental para el almacenamiento y la gestión misma de la información. Así como para el funcionamiento de una organización, la función de la seguridad informática es un área que debe velar porque la información sea utilizada correctamente y que los usuarios también se sometan a los protocolos y estándares de seguridad establecidos por la misma organización, ya que los usuarios son aquellos que están en contacto directo y constantemente con la información, son las personas mismas las que ponen en riesgo nuestra información.